y también como familias. Y gracias a Dios por ello. Las lecturas de esta semana, empezando el día de hoy, las lecturas van a hablarnos, hermanos, de un tema que siempre es controversial. No es fácil hablar de temas así. Y les quiero pedir que en la clase, porque tendremos después una clase donde hablamos de esto, veámosla como debemos de ver siempre, con los ojos de Dios, como Él ve la palabra. Hermanos, en temas como este, a veces nos ponemos unos lentes, no unos ojos, sino unos lentes, ya sea de machín, como dicen por ahí, de machines, de machistas, o de feministas, o nos ponemos de nuestra forma particular de pensar. ¿Y saben qué es lo que a veces no hacemos? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el contexto, el texto acerca de situaciones así? Quiero decirles que realmente la Biblia no habla algo así como 10 pasos para reponerse del divorcio. No, así no es la Biblia. La Biblia no es 10 pasos para encontrar con quién casarme. No es así el mensaje de la Biblia. Recuerden que la Biblia, hermanos, también no está para responder todas nuestras preguntas. El mensaje de la Biblia no es para responder todas las preguntas que se nos ocurren, sino que el mensaje de la Biblia es un mensaje para que lo escuchemos, nada más. Entonces, pongámonos sobre todo los lentes de la misericordia, de la compasión, hermanos, y del contexto de lo que dice la palabra. Quiero entonces compartirles una historia, la Biblia, por supuesto, y es la historia de una mujer triste. Es la historia de una mujer sola. Es la historia de una mujer deprimida. Es la historia de una madre desconsolada. No solo triste, sola, deprimida, sino desconsolada. O sea, no hay quien la consuele. Y para rematar, es la historia de una mujer pobre. Quiero que busquen, por favor, en el Evangelio, que es el único donde está esta historia. Esta historia que les voy a compartir, que está en la palabra, o que la palabra nos la comparte, solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Si usted la quiere buscar en otro, Mateo, Juan, Marcos, no lo va a encontrar porque solo está en la ciudad, en el Evangelio de Lucas, y la ciudad donde pasó esto solamente es mencionada la única vez en esta historia. Lucas capítulo 7. Es seguro usted ha leído esta historia, pero esta es la historia de una mujer, repito, triste, sola, deprimida, desconsolada y, para rematar, pobre. Lucas 7, del 11 al 17. Nuestro énfasis, hermanos, durante esta semana no nada más es enfocarnos en quien han tenido que pasar por el proceso de divorcio, sino también de otras situaciones en las que hoy no tienen un cónyuge. Y creo que Dios tiene un mensaje para todos y todas ustedes. Solo Dios sabe, cada quien, las circunstancias, las razones. Hermanos, y la Biblia no critica eso, chéquelo, la Biblia no critica nada. La Biblia simplemente nos da un mensaje para escucharlo. Y esa es la idea. Lucas 7, 11 al 17. Si ya lo tienen, pónganse una vez más de pie, solo como dijo nuestra hermana Edith, para que nos fluya mucho aire de los pulmones y poderlo leer. Repito, no es por reverencia, porque puedo ser irreverente de pie, o sentado, o acostado, como sea, es cuestión de actitud. Entonces, 7 del 11 al 17. Déjenme iniciar con el 11 y todos ustedes me siguen con el 12 y así nos alternamos. 7 del 11 al 17. Dice así Lucas: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Juntos, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oren conmigo, por favor, y pensemos en las vidas de personas como esta mujer de la palabra. Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de compartir de tu palabra el mensaje que tú tienes ahí. Y que nosotros, nuestra actitud sea de escuchar el mensaje que tú tienes en la palabra. Sabemos que tú no respondes todas las preguntas que se nos ocurren, y aún de temas que causan controversia, en las que difícilmente nos ponemos de acuerdo por nuestras maneras de pensar, de ser, de las experiencias que hemos vivido, etc. Permítanos entonces ser sensibles a lo que tú dices en tu palabra, a lo que quisiste dejar para aquellos oyentes y también para nosotros. Pero qué mejor que escuchar y saber que sea cual sea nuestra circunstancia, tu poder y tu compasión siempre van por delante para tocar nuestras vidas. Y ese es nuestro deseo en el nombre de Jesús, el autor de esta historia. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Digo que esta es una historia que solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Hay varias historias que se encuentran en 3 de los evangelios, y algunas historias se encuentran en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, hay algunas historias que cada evangelista las plasmó y es la misma. En algunas se parecen, pero no son las mismas. Pero esta historia solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. La ciudad mencionada en el verso 11, Naín, solo es mencionada en este versículo. Es decir, ninguno de los otros evangelistas vuelve a mencionar a la ciudad de Naín, donde pasó esta historia. Naín era una pequeña ciudad que estaba a 9 kilómetros de Nazaret, el centro ministerial de Jesús. Ahora, hermanos, cuando nosotros hablamos de que Jesús tiene poder, ¿es cierto? Estamos diciendo una gran verdad. Cuando hablamos de que Jesús tiene poder, pues por supuesto, estamos diciendo una gran verdad. Ahora, cuando hablamos de que Jesús tiene compasión, pues también estamos diciendo una gran verdad. Pero cuando hablamos de que ese poder y esa compasión se juntan, entonces, hermanos, estamos hablando de un poder compasivo de Jesús. No solo poder, que Jesús lo demostró, no solo compasión, sino cuando se juntan ambas, poder y compasión, hermanos, lo que es capaz de hacer Jesús. Entonces, repito, sea cual sea la circunstancia, crisis que estemos viviendo, que algunos estén viviendo o hayan vivido, de separación, de pérdida de un cónyuge, etcétera, esta historia, hermanos, nos puede bendecir grandemente. Así que hablamos del poder compasivo de Jesús. Y miren, este poder, síganme ahí en la lectura de los versos 11 en adelante, este poder y esta compasión juntas se demuestran a una mujer que tiene un pasado. Pregunto a ustedes, ¿qué tipo de pasado tiene esta mujer? La que está aquí. ¿Qué pasado tiene? No vamos a hablar ahorita del presente, sino del pasado. Un pasado doloroso. ¿Por qué? Porque nos dice que era viuda. O sea, todavía no vamos a lo que está viviendo aquí, ahorita, sino que nos habla de que es una mujer con un pasado doloroso. Una mujer, dice el verso 12, la cual era viuda. Ahora, hermanos amigos, hablar de una viuda en la Biblia era hablar de una persona muy especial.
Era hablar de una persona diferente a las demás. Usted diría, pero ¿por qué? Porque así nos habla el contexto, que las viudas eran diferentes a las demás, porque por ley, fíjese, una viuda debía de vestirse de cierta manera. Se vestía de una manera diferente. Y por lo regular, hablar de una viuda era hablar de una mujer pobre. Por si queremos agregarle todavía más emoción a esta historia. Podemos encontrar, hermano, no es raro encontrar que Lucas habla de muchos pobres, porque Lucas es el evangelio dirigido a los pobres. Y de seguro, hermanos, pues, no sé, el día de hoy no sea el caso de muchos la pobreza, pero de una o de otra manera, todos tenemos, eso sí, un pasado. Tal vez no de pobreza, o de viudez, o de divorcio, pero al fin y al cabo todos sí tenemos un pasado. ¿Se acuerdan del ladrón crucificado con dos ladrones crucificados con Jesús? Yo sé que les hemos puesto por ahí, o la tradición les ha puesto por ahí unos nombres que no vienen en la Biblia, pero ese ladrón que estaba crucificado con Jesús, ¿qué pasado tenía? ¿Por qué estaba crucificado? Por un pasado. Podríamos decir que era un pasado desastroso. Era un ladrón crucificado allí. Pablo el apóstol, hermanos, ¿qué pasado tuvo? Antes de conocer a Jesús, ¿cuál era su pasado? ¿Se acuerdan? Un pasado muy sangriento. Había matado a un sinfín de cristianos. Y así que, ¿cuántos más? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que con Z. ¿Cuál era su pasado? Había sido un hombre que había robado impunemente a las personas pobres. Y Jesús se encontró con ellos. Pues aquí está una mujer, hermanos, con un pasado doloroso. Esta escena que ella nos retrata aquí, ¿qué está haciendo en esta escena? Vamos a llamar el presente. ¿Qué está pasando con esta mujer en el presente? ¿Va para dónde? Va a enterrar a su hijo. Esta escena para ella ya no es nueva. Ella en el pasado había ya enterrado ¿a quién? A su esposo. Un pasado doloroso. Decir viuda es decir que ya ha estado frente a frente con la muerte. Su cónyuge no nos dice cuándo, ni cómo, ni dónde, ya había muerto atrás. Un pasado doloroso, hermanos, porque tener un funeral es tener separación. Tener un funeral es tener dolor. Tener un funeral es tener llanto. Y quienes lo han vivido de cerca pueden decir, claro que sí, eso es cierto. Tener un funeral también es tener pobreza. Ahora, hermanos, pensando en nuestra campaña, quizás el día de hoy venimos o vienes cargando un pasado doloroso también. Quizás recuerdas a alguien que te causó un gran daño y ese es un pasado doloroso. Quizás recuerdas a alguien que te abandonó cuando más lo necesitabas y ese es un pasado doloroso. Quizás sigues lamiendo las heridas de un divorcio. Ese es un pasado doloroso, aunque haya pasado hace 10 o 20 años. Es muy común, hermanos, en las celebraciones del Día de Muertos, en nuestra ciudad y en nuestro país, sobre todo, los días de noviembre, los primeros días de noviembre, es muy común, hermanos, que el Día de los Muertos, las personas no solamente llevan flores, sino que muchas personas lloran, escúchelo, lloran ante la tumba de un ser que les hizo daño. Está muerto. Pero van a llorar ante la tumba. Quizá no sea su caso, pero los hay, y muchos. Porque hay un pasado doloroso. Lloran de rabia, de impotencia, de coraje, porque ahí están los restos de alguien que les causó un gran mal. Y por eso, hermanos, amigos, hoy
¿Cuál es el pasado doloroso que tú cargas? ¿Es un pasado doloroso, fangoso, desastroso o penoso? Al fin y al cabo, tenemos un pasado cargando. Si tu respuesta es sí, pastor, sí traigo un pasado doloroso, quiero decirte que el poder compasivo de Jesús está cada vez más cerca y quiere que dejes ese pasado en sus manos. Hermanos, esta semana hablaremos de este asunto de la pérdida de alguien que estuvo con nosotros. Quiero decirte que si te remueve algo, simplemente déjaselo ya en las manos del poder compasivo de Jesús. Así que este poder, hermanos, y esta compasión se muestra en una mujer con un pasado doloroso. Ahora, ¿y cómo es su presente? Les pregunto a ustedes, ayúdenme, ¿cómo es el presente de esta mujer? Ya descubrimos que su pasado es doloroso. ¿Y ahora cómo es su presente? Dice el verso 12, que he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y se fijan cómo Lucas agrega algo más para que nos duela. Llevaban a enterrar a un difunto, de por sí eso es dolor. ¿Y qué más le agrega? Hijo único de su madre. Como si Lucas pudiera decirnos a nosotros que no estamos pasando esto, ¿no? Que sintamos el presente amargo de esta mujer. Este muerto era un joven familiar de esta viuda. Ahora, hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos ido a los panteones. Y no creo que porque nos guste. Nadie anda buscando ir a un panteón a ver qué hay. No, nadie. Nosotros andamos buscando, no tengo nada que hacer, voy a ir a un panteón. Yo sé que no hacemos eso. Ni para pasearnos andamos buscando un panteón. Pero llama mucho la atención porque muchos de nuestros panteones, hermanos, muchos, no todos, pero muchos, tienen hermosos jardines. Es más, pues aquí hay uno que se llama Jardines del Tiempo, del Recuerdo, ¿verdad? O del Tiempo. Jardines del Tiempo. En otras ciudades, como la Ciudad de México, existe el Panteón francés y el Panteón español. ¿Y saben qué? Muchos de esos sepulcros son mansiones, son casas más grandes que las nuestras. Sí, en panteones como esos. Ahora, no sé, hermanos, es porque quizás quisiéramos que nuestra última morada se pareciera a un jardín o a un palacio, pero no podríamos dejar a un lado que no hay lugares más fríos, si así lo quieren ver, que los cementerios. Sea como sea, muchas veces, al principio, en medio o al final de nuestras vidas, nos damos cuenta, hermanos, que hemos cosechado muchas situaciones amargas. Esta mujer está ante un presente, no sé si podría haber un presente más amargo que ir a sepultar ¿a cuántos de sus hijos? A su único hijo, que por lo que dice la Escritura era un joven. Yo creo, hermanos, que no hay, fíjense, ¿saben cuáles son los mejores funerales? ¿Cuáles? Sí hay los mejores funerales. ¿Saben cuáles son? ¿Los de quién? Yo creo, hermanos, en mi experiencia mediana, los de los ancianos. Sobre todo, que hicieron algo en esta vida, marcaron la diferencia y se fueron. ¿Se han fijado que cuando es el funeral de un anciano, como dice la palabra, lleno de días, así es como lo maneja la palabra, llenos de días? Cuando he ido a participar en un funeral así, hermanos, de ancianos, no me digan cristianos, o sea, sobre todo, y no me digan, sobre todo, que ejercieron una gran influencia y hermosa influencia, hermanos, son una gran bendición. ¿Se han fijado que no hay muchas lágrimas en el funeral del anciano? ¿Por qué? ¿Porque no lo queríamos? Claro que sí. Porque yo creo que esa fue la voluntad de Dios, hermanos, que nos moramos de viejos, de ancianos,
Y no nada más morirnos por morirnos, sino haber dejado una gran huella. ¿Han ido a funerales de niños? Lo más trágico que puede uno ir, hermano. Los pastores, pues vamos a todos. Y yo he visto un dolor y una amargura terrible cuando es de niños o de jóvenes. Que Dios nos libre. Si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia, podrá decir, sí, es cierto. Esta mujer, hermanos, está ante un presente amargo. Su único hijo y es joven. Cuando hablamos de joven, podríamos pensar de los 12 a los 25 años, más o menos. Otra vez, esta mujer se encuentra ante un funeral. En el pasado fue su esposo, ahora es su hijo. Una vez más se encuentra cara a cara con la muerte. El Salmo 23, hermanos, es un hermosísimo, maravilloso salmo. Nos habla de valles, de que tenemos que pasar por los valles. Que el salmista David los llama valle de sombra, ¿se acuerdan? Valle de sombra de muerte. Dicen que este era un valle literal, o sea, literal. Y por donde tenían que pasar las ovejas, los pastores. Él está hablando de una escena que él vio, por donde él pasó y que le recordó algo de lo difícil que es andar por este camino. Dicen que en estos terrenos de los que habla el salmista, tenían que pasar por un sendero, hermanos, por un sendero tan estrecho que solamente el sol daba luz cuando estaba arriba de él, así. Y le conocían como el valle de sombra de muerte. Solo a las que serían 2 de la tarde, que el sol está arriba, podía haber algo de luz por medio de ese callejón. Y lo llama el valle de sombra de muerte. Y gracias a Dios, hermanos, que Él inspiró a este hombre, a David, para hablarnos de esto, porque si lo podemos aplicar hoy a la vida, muchas veces pasamos por valles o estamos en medio de ellos, o todavía ni salimos de uno y nos encaminamos a otro. Esta mujer acababa de salir de un valle, había ido a enterrar a su esposo y ahora se encuentra ante el mismo valle de sombra de muerte, ir a sepultar a su hijo. Alguien me preguntó que qué pensaba yo que era más difícil. Yo no tengo la respuesta. ¿Qué es más difícil? ¿Ir a sepultar a tu cónyuge o ir a sepultar a tu hijo? Sí, cada quien tiene sus respuestas. Yo creo que son diferentes. Una pregunta absurda que luego le hacemos a los hijos es: ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? Y si se dieron cuenta en las lecturas de esta semana, si la lectura de nuestro devocional, es una de las preguntas más absurdas que le hacemos a los hijos. Dividirles el amor. Nosotros no podríamos hacernos preguntas así. ¿A quién quieres más? ¿A tu esposa, a tu madre? Son amores diferentes, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿A tu esposa o a tus hijos? Pues son amores diferentes, es diferente, no se pueden comparar. Lo cierto, hermanos, es que hay un presente amargo. Ahora, algo que llama la atención, no sé si se han fijado, pero ¿qué es lo que la mujer pidió a Jesús? ¿Pueden ver en el versículo qué es lo que ella pide? ¿Quién ya lo encontró? ¿Qué es lo que la mujer pidió? Cuando vio a Jesús, ¿qué le pidió? ¿Sí vieron qué le pidió? ¿Qué, Eloami? Nada, exactamente, Eloami tiene razón. No ha pedido nada a esta mujer. Y esto nos sorprende, porque hermanos, nosotros nada más tenemos una crisis, ya no digamos de estas. Y no cesamos en pedir. Llama la atención que esta mujer no ha pedido nada. Pero Jesús no necesita que le rueguen, no necesita que le pidan un favor y sin que se lo soliciten, Él va a realizar un milagro maravilloso. Dice Lamentaciones 3:22 que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Hermanos, en nuestro pasado doloroso y en nuestro presente amargo, el Señor tiene cada día algo nuevo. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. ¿Pueden ver el poder en ese versículo? O sea, lo que Dios me dio ayer de su gracia, de su misericordia y de su perdón, hoy no es igual
es nuevo. Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. El Señor tiene algo nuevo para nuestro presente, por muy amargo que éste sea. Podemos ver entonces que el poder compasivo de Jesús se muestra en medio de nuestro presente amargo. Hermano o hermana, ¿te está costando mucho caminar solo o sola? ¿Es tu presente amargo? Déjate tomar por el poder compasivo de Jesús. Que también, por último, se demuestra a una mujer que tiene un futuro. ¿Cómo es el futuro de esta mujer, hermanos? Claro, no sabemos, pero ¿qué les parece? ¿A dónde va? ¿Cómo se les antoja que va a ser el futuro de esta mujer? Ya vimos que su pasado es doloroso, fue a enterrar a su esposo. Su presente es amargo porque está enterrando a su hijo. ¿Cuál será su futuro? Que la van a sostener los otros hijos, ¿verdad? Sus otros 10 hijos. ¿Cuántos hijos más le quedan? Ninguno, porque dice que era su único hijo. Hermanos, el poder compasivo de Jesús se demuestra a una mujer que tiene un futuro inseguro. Hijo único de su madre. Lucas, digo que nos agrega más emoción y nos dice que era el único hijo de esta viuda. Cuando un famoso escritor yacía en el lecho de muerte, víctima de la tuberculosis, los que estaban junto a su cama se daban cuenta de que llegaba a su fin. Uno de ellos, movido por un sentimiento de reverencia, se allegó a donde estaba la estufa de gas y comenzó a bajar la llama. El hombre moribundo levantó la mano como protestando débilmente y dijo en voz muy baja: no apaguen la luz, tengo miedo de caminar en la oscuridad. Existen muchos que, como este escritor, hermanos, le tienen miedo a la muerte, pero el asunto es que hay otros que hacen algo peor, le tienen miedo a la vida. Por eso, hermano, hermana, si tú pasaste por esta situación que vamos a leer durante esta semana en el libro, el título que el hermano concibió en este devocional es un título que puede bendecir grandemente a nuestras vidas. Si tú pasaste por ese proceso del divorcio, el divorcio no acaba con tu vida. Las lecturas, no sé si hicieron la lectura del día de hoy, pero son lecturas que también nos podrán bendecir, vistas desde la óptica de la palabra de Dios. El divorcio no acaba, o la separación no acaba con tu vida. Hay quienes le tienen miedo a la vida. ¿Saben cómo se demuestra, hermano, el que tiene miedo a la vida? Muchos buscan en el horóscopo. Por cierto, quiero aprovechar, hermanos, porque me mandaron, es más, me habló una hermana, y le agradezco que me haya hablado, porque me dijo de que del Facebook mío, o sea, pues creo que uno no lo ve o algo así, no sé, sí, salió el que yo mandé que revisaran su horóscopo, ¿no? Yo lo había visto ya no me acuerdo si en alguien más o... Creo que cuando no abres mucho así el Facebook ahí se te mete, yo no sé de eso. Pero alguien me llamó, de veras, en la semana, apenas el jueves o viernes, que yo les había enviado, ¿no? Pues de seguro a todos mis contactos, muchos de ustedes están allí, y que yo les había enviado a que abrieran su horóscopo. Cuando ya me metí dije, no, y sobre todo se los envié para que lo abrieran en inglés, ¿verdad? Sobre todo. Así que, pues por supuesto, hermanos, eso no fui yo y sé que me explicaba uno de nuestros hackers aquí de la iglesia, ya ven que aquí tenemos como 20 hackers, los chavos son puros hackers. Dicen, no, pastor, es que eso lo manda Facebook directamente, o vaya usted a saber quién lo manda. Entonces, nada más es para aclarar, porque muchos buscan en el horóscopo a ver qué le depara la vida. Ya sea ahí, en el Facebook, o están hasta inscritos. Y diario les llega a su teléfono el horóscopo, o en el periódico, o en yo no sé dónde más. Otros van al tarot, que les lean las cartas o que les echen las cartas. Otros más peligrosamente se acercan a juegos diabólicos, a la Ouija, y otros que, créanlo, hermano, son cosas reales. Y otros van a que les lean las manos o cosas así. Lo único que demuestran es temor a la vida, a no afrontar
la vida. Les he compartido, hermanos, que basta con ir al centro. ¿Y cuántos merolicos hay en el centro? ¿Saben cuáles son los merolicos que tienen más gente? No son los que venden hierbas. Yo he visto algunos en el centro que son aquellos que te están diciendo cómo te vaya bien en la vida. Y ahí están. Y por 5 pesos, bueno, no sé si va a aumentar la tarifa, pero por 5 pesos, ¿sí? Te pueden decir cómo te va a ir. Hay gente, hermanos, ¿lo he visto ahí en el centro? Que les echan 50 o algo más. ¿Saben qué les dice el merolico? Les dice que les va a ir mal, no vuelven. Les dice que les va a ir bien en todo. En el amor, en la economía y quién sabe cuántas cosas más. Y lo único que yo veo, hermanos, es temor a la vida. Camino al cementerio. Va la única fuente de ayuda. Véalo así, cuando una mujer, en el tiempo de Jesús, el tiempo bíblico, quedaba viuda, sus hijos estaban obligados. Yo creo que hoy, hermanos, igual, ¿no? O sea, no ha cambiado mucho la situación. Si hay una situación de viudez y los hijos ya pueden, claro que entiendo que si son pequeños, pues no podrán, pero cuando pueden, cuando son jóvenes como podrían sostener a sus madres. Por supuesto, hermanos, que las mujeres de este tiempo no trabajaban. No era la dinámica como la que tenemos ahora. Camino al cementerio va la única fuente de ayuda y consuelo de esta viuda. Pero para alguien que tiene un pasado doloroso, un presente amargo y un futuro inseguro, hay algo que se llama el poder compasivo de Jesús. Miren el verso 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo unas palabras absurdas, hermanos, podríamos pensarlo. Serían absurdas si las decimos nosotros, pero no si las dice Él. Jesús ve a esta viuda. Había mucha gente, pero en medio de esa multitud Jesús la vio. Y lo más maravilloso es que se compadeció de ella, porque estamos hablando del poder compasivo de Jesús. Jesús va a hacer un milagro, ella no lo sabe, pero también la ve con compasión. Y yo creo que, hermanos, que esta es la mirada de Jesús en medio de la crisis, sea cual sea que estemos pasando, sea de divorcio o de otra situación. Esta es la mirada de Jesús. Por eso le digo y le animo que ahora que estudiemos, porque aunque no es realmente en referencia a eso, pero si sale el tema, porque hablaremos de Juan, ¿verdad? De Juan y él como el pastor de las ovejas, pero veamos este asunto, hermanos, desde la óptica de Jesús. Poder y compasión. El Señor ve a los que sufren, al Señor le interesa el dolor humano. Realmente a Jesús, hermano, no le llama la atención el muerto. Para Jesús la muerte no es causa de escándalo. Lo que le llama la atención es el sufrimiento de esta mujer, que en este caso es una viuda. Pero hermano, hermana, podría ser viudo, viuda, o divorciado o divorciada, o cualquier otra circunstancia que le ha causado un dolor así. Te quiero decir, hermano, si estás pasando por esa situación o pasaste, que Jesús te va a distinguir allí donde estás. ¿Se acuerdan del día 13, del versículo 13 de la campaña? Los que saben los 30 y... ¿cuántos llevamos ya? Los 35 versículos. Los que saben los 35, pues sabrán el día 13. ¿Qué dice? El del día 13. ¿No? Ajá. Exactamente, hermanos. Jesús, si Jesús es capaz de ver pues dicen que Zaqueo era, ¿cómo dice la canción? Que Zaqueo era un chaparrito, ¿sí? Y cuando lo dirigen, yo así veo que las maestras dicen Zaqueo era, y lo dejan así. Zaqueo era un chaparrito así. Hermanos, si Jesús vio a un chaparrito, a un enanito, que esa es la idea, o sea, que él era un enano, como hoy les conocemos. Si lo vio allí, él te va a distinguir dónde estás. Dice la Biblia que Él tuvo compasión de una multitud porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Muchas personas que han perdido la esperanza
en medio de su sufrir piensan que Dios es un Dios apático, que no le interesa el sufrimiento humano, pero aquí, hermanos, encontramos en este evangelio a un Dios, a Jesucristo, que se interesa en alguien que sufre. Sea cual sea tu situación de separación que te ha causado un sufrir, Jesús se interesa en ti, porque Él se interesa en el sufrimiento. Si tu futuro es amargo, si no duermes de pensar qué será de ti el día de mañana, mira lo que el Señor dice a la mujer. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores. ¿Le has dicho a alguien, hermano, en un funeral que no llore? Si sale de nosotros, eso sería absurdo decirle a alguien que ha perdido un ser amado, un hijo. Si sale de nosotros decirle, no llores, hermanos, que Dios nos perdone. Pero no, si sale de Él. Él dice, no llores. ¿Por qué le dijo no llores? ¿Por qué es malo llorar? Él mismo lloró, Jesús. ¿Por qué le dijo no llores a esta mujer? ¿Por qué? Porque Él va a hacer un gran milagro y va a quitar la fuente, la razón por la que esta mujer llora. El Señor, hermanos, quiere quitar la causa por la que tú lloras, por la que tú derramas esas lágrimas que muchas veces soltamos como prueba de que nuestro corazón sufre. Pero Jesús hace algo más para quien tiene un porvenir o un futuro inseguro. El verso 14 dice la razón por la que Jesús le dijo a la mujer, no llores. 14, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Jesús, hermano, no conocía a la viuda. Se toparon de frente, no la conocía. No era de sus discípulos. No vivían en la misma ciudad. No era de su familia. Quiero decirte que la religión muchas veces te acerca a Dios, pero aquí tenemos a alguien que se acerca a nosotros, que no solamente se acerca, sino que nos tocan. ¿Saben lo que Jesús hace? No solamente dijo, no llores. No solamente detuvo un funeral. ¿Qué más hizo? Verso 14 dice que hizo algo que no deberían de hacer los maestros de la ley. Estaba prohibido que lo hicieran. ¿Se fijaron qué hace? Tocó féretro. Y entiéndase, no era como los que nosotros conocemos. O sea, no era una caja. Sí, los llevaban simplemente en una especie de plancha hecha de troncos. Allí los llevaban. O sea, cuando él tocó, ¿qué tocó, hermanos? Tocó el cuerpo. No solamente dijo no llores, no solamente detuvo el funeral, sino también tocó al muerto. Aquella viuda, mientras más se acerca al cementerio, Jesús se acerca a ella y toca los restos, los despojos, y se produce algo maravilloso. Quiero decirte, hermano, que cuando tú dejas a Jesús tocarte, el mismo cielo se abre y derrama sus bendiciones. Cuando Jesús toca, hermanos, a la muerte, ni la muerte se resiste al toque de Jesús. Por eso es el poder compasivo de Jesús. Jesús le dice al joven, levántate. Un día, hermanos, dice la palabra, que esa misma voz se escuchará y convocará a todos a que se levanten. Un día, hermanos, Jesús hablará a todos los que estemos muertos y nos convocará a levantarnos. Como en esa ocasión el Señor también te dice, hoy levántate. Y el verso 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Quiero terminar diciéndote que solo Jesús puede devolverte lo que has perdido. Quizás es el gozo, la seguridad, la victoria, la limpieza. Pero esto será posible si dejamos lugar al poder compasivo de Jesús. Repito, hermano, sea cual sea tu situación de separación,
y las razones que solo tú sabes. Dale lugar al poder compasivo de Jesús. Quiero pedirles que oremos, que cerremos nuestros ojos. Cerrar nuestros ojos es para concentrarnos, nada más. No hay nada mágico en cerrar los ojos, solo para concentrarnos. Y quiero pedirte otra cosa, habla con Dios. Dile de tu necesidad. Si tu caso es que caminas solo o sola por esta vida, dile de tu necesidad, porque hay algo que Dios tiene para ti. No importa que tengas un pasado doloroso, un presente amargo o un futuro incierto. Él quiere darte una vida abundante, quiere tocarte, sanar tu soledad, tu dolor. Solo deja que su poder compasivo trabaje en tu vida. Oremos. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro pasado. Puede ser que nuestro pasado sea doloroso como el de esta mujer, o un pasado desastroso, o vergonzoso. Sea cual sea, tú lo conoces. O tal vez, Señor, también nos ves con un pasado, con un presente triste o amargo, donde no vemos objetivamente las cosas. O tal vez, Señor, aquí también nos encontramos con que nuestro futuro es incierto. Sea cual sea, Padre, tu palabra nos dice las causas de esto. Nos pides que demos paso al poder compasivo de Jesús. Poder y compasión que se demuestran en nuestra crisis. Bendice, Señor, al divorciado, al que tuvo una separación. Las razones solamente las conocen ellos, tú. Y que en tu palabra, Señor, encuentren descanso y bendición. Bendice a quienes no tienen un cónyuge y caminan solos o solas con sus hijos. Dales la victoria y llena la necesidad que tú mismo pusiste en cada ser humano. Perdona nuestros pecados, pecados de todo tipo, en que no hemos hecho lo que tú has pedido, que le demos lugar al poder compasivo de Jesús. Permítenos, Señor, ser bendecidos y que esta semana podamos en tu palabra primeramente encontrar descanso, perdón y también un mensaje que atender. La palabra nos advierte también. Bendice a este hermoso grupo victorioso de nuestra iglesia, con bendiciones que solo encontrarán en tu poder compasivo de Jesús. Y Señor, si hay alguien que aún vive con un pasado doloroso, con un presente amargo y con un futuro incierto, demuestra en sus vidas el poder compasivo de Jesús. Y así orando, hermanos, así terminando este momento de orar, quiero invitarle, hermano, amigo, que está aquí. Si tú tienes un pasado doloroso o un presente amargo, o sientes que tu futuro es incierto por cómo has caminado, te invito a que ores al Señor, a que me permitas orar por ti, por usted, a que le digamos a Dios: Señor, tú conoces mi pasado, sabes de mi presente y sobre todo sabes de mi futuro. Pues ¿por qué no hablar con Él y decirle: Señor, aquí están estas cargas? Si tú eres alguien que ha caminado solo y sientes que hay momentos en que no puedes, o aún acompañado, pero quieres pedirle al Señor de su poder compasivo, te animo a que te pongas de pie y le digas: Señor, quiero de tu poder, pero es un poder compasivo, no un
poder que demuestre otra cosa más que compasión. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Damas, hermanos, que el Señor bendiga, sane nuestro dolor. Dios les bendiga, Dios te bendiga, varón, hermanas también. Dile al Señor de tu pérdida. Y si hay un pasado doloroso, presente amargo o un futuro incierto, déjaselo al poder compasivo de Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu presencia que va con nosotros, prometida. Seamos quien seamos, tu amor no cambia. Demos o no el ancho, tu amor sigue siendo el mismo porque tu amor es perfecto. Tu presencia prometida para nosotros no cambia, aun cuando nosotros somos muy inestables. Y aquí estamos, Señor, dice tu palabra, que tú conoces a tus ovejas, que conoces aún la que se ha apartado, pero también, Señor, conoces a cada oveja por nombre y conoces nuestro dolor, conoces la pérdida que hemos tenido de una o de otra manera, porque conoces nuestro pasado. Sabemos, Señor, que tú no nos lo recuerdas porque lo hemos traído a tus pies y nos has perdonado. El asunto no es tú, Dios, sino nosotros. Si seguimos arrastrando un pasado doloroso, o tal vez, Señor, el pasado lo dejamos, pero cargamos ahora un presente amargo. Las circunstancias que nos han llevado o que alguien nos trajo y que han amargado nuestra vida, Señor, te las dejamos hoy en tus manos. No queremos un presente amargo. Lo dejamos al poder compasivo de Jesús. Tú conoces mañana y el futuro. Te lo dejamos, Señor, si sentimos que no podremos ya y que es incierto. Tal vez hemos estado a punto, Señor, de arrojar la toalla, como decimos. Pues hoy nos dejamos en el poder compasivo de Jesús, para que, Señor, tú nos tomes y puedas en nuestras vidas hacer lo que hiciste con esta viuda. No literal solamente, sino sentir el poder compasivo de Jesús. Entonces podremos olvidar el pasado, sea cual sea, vivir un presente